vamos a ir comenzando, y a medida que vayan llegando se van a unir. Ustedes tal vez me recordarán al principio del curso, pero me presento nuevamente. Mi nombre es José Luis Franco, yo soy profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología, soy médico, soy inmunólogo y trabajo en estos problemas genéticos del sistema inmune, tanto desde la parte clínica como desde la investigación. Nosotros somos parte de un grupo que ha venido trabajando más de 35 años en la Universidad de Antioquia y que comenzó con una infectóloga pediatra que ustedes no conocen, pero que fue muy importante para la facultad, la doctora Diana García de Olarte. Ella era una infectóloga pediatra que creó un grupo de investigación o de interés hace muchos años relacionado con infecciones en pacientes quemados. Ustedes ya saben que es una complicación frecuente de ese tipo de lesiones y obviamente ese tipo de daño produce una inmunoparálisis tremenda y el paciente fácilmente se infecta y se puede morir. Creo que en alguna parte habrán oído eso. La doctora siguió trabajando hasta que finalmente empezó a interesarse en algo que en esos momentos era extremadamente raro, los problemas genéticos del sistema inmune. Y a partir de eso empezó a consolidar con otros profesores de la Facultad de Medicina lo que sería una maestría en inmunología en los años 80, principios, finales de los 80, y luego de que surgió una corporación que se llamaba Biogénesis, que agrupó a todos estos grupos de investigación de genética, de virología, de inmunología, etcétera. Pues finalmente eso se consolidó en lo que ustedes tal vez han visto acá en la Facultad de Medicina, que es la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas. Ahí es donde están los programas ahora de posgrado, en maestría y en doctorado. Yo fui parte de esos programas también, tengo un doctorado en genética molecular humana y siempre me interesó la parte biológica, aunque hice toda mi medicina y sigo trabajando con pacientes, me encantaba la parte biológica y de alguna manera terminé, por decirlo así, enredado después de haber estado varios años en Estados Unidos trabajando en el Instituto Nacional del Cáncer en la parte de respuesta inmune en cáncer, que ustedes también se habrán dado cuenta, por lo menos en las noticias, la importancia que la inmunología ha tomado, no solo porque haya pasado una pandemia, sino porque hoy en día la inmunología está comenzando a mandar la parada en muchas enfermedades en humanos. No solamente porque son mecanismos en los que componentes del sistema inmune participan para modular la respuesta inmunológica, sino que también se emplean como herramientas para modular otras vías en otras partes. La inmunología ha sido siempre una ciencia, pero también es una especialidad. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, pues muchos nos hemos dedicado a la investigación, pero también hemos hecho clínica. Sin embargo, no somos los primeros en la ciencia o en la especialidad de la inmunología. Ustedes han oído toda su vida alergólogos, reumatólogos, hematólogos, todos ellos están relacionados con el sistema inmune. Los reumatólogos manejan un componente de las enfermedades del sistema inmunológico que se llaman enfermedades autoinmunes. Los alergólogos manejan otro componente del sistema inmune que se llaman las alergias. Los hematólogos manejan muchos de los problemas inmunológicos, aunque en realidad ellos deberían estar enfocados más en la parte hematológica, pero son los que hacen los trasplantes de células hematopoyéticas o células madre en los pacientes en nuestro país y en muchos países. En otros países, particularmente los desarrollados, los hacemos los inmunólogos. Pero así se dan ustedes cuenta de lo importante que se ha convertido la inmunología para muchas ramas de la medicina. Y esa fue la razón por la que el primer día queríamos entusiasmarlos a ustedes para que entren en este mundo y aprendan un poco de esto, porque con mucha seguridad, como les dije ese día, ya seguramente han tenido algún examen inmunológico en la mano. Por ejemplo, de las mascotas. De las mascotas cuando les revisan los leucocitos y eso. Exacto. ¿Y cómo se llama ese examen que nos piden todo el tiempo de la sangre? El leucograma. El hemograma es una ventana del sistema inmunológico, también cuenta los eritrocitos y las plaquetas. Pero cuando usted mira los resultados del hemograma, lo que está viendo usted son todo el sistema inmune, las células que van circulando por la vena, por
donde le sacaron a usted la sangre en ese momento. Además, pues ¿quién no ha recibido alguna vez un antialérgico o una crema con esteroide o alguna cosa por el estilo? Entonces es de la vida diaria, casi imperceptible. Todos los que estamos sentados acá tenemos que estar vacunados y eso se llama inmunoterapia. ¿Quiénes abogan más por la inmunoterapia en este país? Los infectólogos, pero realmente ellos son de los microbios. Nosotros los inmunólogos somos los llamados a abogar por las vacunas, porque nosotros tenemos la habilidad, como ellos también, pero con mayor conocimiento, de inducir respuesta inmune para vacunas con microorganismos que pueden prevenirse por ese medio. ¿Y eso por qué? Pues porque de todas maneras ellos miran la parte microbiana y nosotros la parte inmunológica. Pero después de todo, como estamos hablando de lo mismo, no estamos tan separados. Y el trabajo que hacemos nosotros en la clínica siempre está relacionado con todos. Por el servicio de nosotros rotan los infectólogos, han rotado reumatólogos, dermatólogos, oncohematólogos, todo el mundo que tiene que ver algo con la inmunología está por ahí. Entonces, los invito nuevamente a que consideren estudiar un poco y aprender y aprovechar todo lo que tienen aquí en esta universidad de inmunología para que al menos tengan algunos conocimientos que les permitan enfrentar con buena causa el futuro que ya llegó, que es el de la inmunoterapia, que no es solamente el alergeno o dar la vacuna, no. Cada semana se reportan más de 10 ensayos clínicos nuevos con drogas que modulan el sistema inmunológico o algún componente de otro órgano, pero que son componentes inmunológicos. Entonces, obviamente, el presente está aquí y vamos a seguir utilizando los mismos medicamentos que siempre utilizamos, puede que algunos ya los dejemos de usar, pero básicamente el presente y el futuro de la medicina está ahí, en muchos aspectos. ¿Listo? Entonces vamos a conversar un poquito hoy de una parte muy particular del sistema inmunológico que con seguridad ustedes verán o han visto ya. Son los errores innatos de la inmunidad. No, yo no he visto esos errores innatos de la inmunidad, pero seguramente sí hablaron de problemas genéticos de las vías bioquímicas que los llamamos como errores innatos del metabolismo. Ese término se relaciona con las enfermedades genéticas que afectan esas vías metabólicas que son importantes para muchos componentes del organismo. Es más, varios de estos problemas genéticos del sistema inmune conducen a problemas metabólicos y viceversa. Muchos de los errores innatos del metabolismo conducen a problemas inmunológicos. Entonces todo está interrelacionado. ¿Quién interrelaciona todo esto? Créanmelo o no, es el sistema inmune y el sistema neurológico. Y es más sorprendente ver aún todas las conexiones nuevas que se están identificando entre el sistema neurológico y el inmune. Siempre nos han hablado de eso, pero tener vías específicas diseñadas para inducir diferenciación de células en médula ósea, en el vaso y en los órganos linfoides, todo modulado por el sistema neurológico, es algo que representa mucho de lo que estamos hablando hoy acá. Bueno, entonces, yo ya les había contado, voy a ver cómo me muevo por este, listo. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un grupo de trabajo que estudiamos estos problemas genéticos del sistema inmunológico. Hay varios profesores, hay varios estudiantes, como les he contado, vienen de diferentes áreas, tanto de pregrado como de posgrado. Los invito a que nos conozcan cualquier día, tenemos varias actividades académicas y estamos centrados básicamente en esto y además en la parte académica a entrenamiento de estudiantes de pregrado y a residentes de posgrado, así como estudiantes de maestría y doctorado. Muy bien. Nosotros hacemos parte de una red global de centros de investigación y diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades en todo el mundo. De hecho, es un privilegio para nosotros ser el centro para toda esta área de Latinoamérica, porque hay otro centro de estos en Brasil, en Sao Paulo, otro en Buenos Aires, uno en Chile y uno en México. O sea que prácticamente en toda el área del Caribe y Andina estamos nosotros y ya se imaginarán, sí servimos de centro de referencia para muchos pacientes que no tienen cómo llegar a un diagnóstico apropiado. De hecho, ahora tengo un paciente en República Dominicana, entonces todos los días me conecto con la hematóloga pediatra, hablamos del paciente, me pasan la radiografía, vamos hablando de qué vamos a hacer con él y así hacemos todas las semanas. Muchas de las interconsultas que atendemos las hacemos por vía virtual, ¿cierto? O por teléfono, pero también tenemos
un área de asistencia de pacientes, es decir, consulta, que no está acá en la universidad por ahora, sino que está en una IPS que se llama El Pharma, que está en Almacento. Tenemos más de 700 pacientes en control con estas enfermedades y, como les digo, los invito a conocernos un día cuando quieran. Bueno, además de eso, nosotros desde hace, como parte de una iniciativa que tuvimos nosotros en el 2006, creamos una fundación, y esa fundación lleva el nombre de la infectóloga que les conté. ¿Por qué hicimos la fundación en ese momento? Porque el sistema de salud obviamente tenía en ese momento tremendas dificultades, los pacientes tenían dificultades de acceso al diagnóstico y al tratamiento, y creamos esa fundación no solamente para eso, sino para brindarles bienestar integral. Es decir, se trataba también de educarlos, porque muchos pacientes con problemas genéticos no ven la necesidad de saber sobre su enfermedad, sino que se sientan a esperar a que los papás vayan por los medicamentos mientras ellos están en la casa viendo televisión. Eso no es justo con los papás, uno no tiene la culpa de haber nacido así, pero es importante que cada paciente que ustedes vean en la vida aprenda a ser parte de su enfermedad, la reconozca y la confronte y sepa llevarla, porque un día no van a estar los papás, y entonces ¿yo qué voy a hacer? Por eso es importante que nosotros, como parte del proceso de atención a los pacientes, de alguna manera podamos acercarlos a ese fenómeno, de que aprendan sobre su enfermedad y aprendan a cuidarse a sí mismos. Esa fundación todavía está, tenemos más de 700 familias ahí a nivel nacional y hacemos muchas campañas en las redes sociales, quizás nos habrán alguno de ustedes visto en algún momento. Y tenemos una red nacional de hospitales con las que nos mantenemos conectados todo el tiempo y nos llaman para contarnos de pacientes, nosotros les ayudamos con los diagnósticos, hacemos rondas virtuales para tratamiento y hacemos actividades educativas con esos hospitales en Bogotá, en Cali, en Manizales, en Sincelejo, en Cartagena, en Barranquilla, en casi todas las ciudades del país. Lo llamamos la red de nodos IDP. Y IDP quiere decir inmunodeficiencias primarias, que era el término que se utilizaba antes para estas enfermedades, pero ya lo cambiamos desde el 2017 a errores innatos de la inmunidad. Muy bien, entonces tenemos alcance no solamente nacional, sino a nivel internacional. Ya entrando un poquito en la historia de estas enfermedades, porque no se las voy a describir hoy todas, porque nos quedamos aquí toda la tarde y de pronto aparece otro baile de bachata y me desaparece todo el mundo. Entonces vamos a hacer una aproximación desde diferentes puntos de vista. Yo los invito a que me escuchen, porque yo normalmente las preguntas, como siempre, las saco del capítulo del libro de Abbas, que es un capítulo por ahí de 10 o 12 páginas de inmunodeficiencias primarias o errores congénitos de la inmunidad, o enfermedades congénitas de la inmunidad, que está en el libro de Inmunología Celular y Molecular de Abbas, que está en la biblioteca y que también está en Clinical Key en la página de la universidad. Ustedes saben cómo entrar a esos recursos. Entonces yo los invito a que conozcan un poquito de esto y más bien después le dan una leída al capítulo, que no es largo, y verán que les va a quedar más fácil. Muy bien. ¿Alguien conoce a este chico? ¿Lo oyó de él alguna vez? ¿Ha oído hablar de alguna película en la que un niño tenga que vivir o una niña encerrada en una habitación porque no puede salir, porque si se enferma se muere, se infecta y se muere? Sí. De pronto a uno que a otro sí o no. Sí. Exacto. De hecho, yo conozco 3 películas relacionadas con eso. Listo. Este chico se llamaba David. Él nació con un problema inmunológico severo. Prácticamente no tenía sistema inmunológico. Su familia era una familia, afortunadamente para él, adinerada. Eso fue en Estados Unidos. Y los médicos que lo vieron rápidamente detectaron ese problema, y en esa época no había con qué tratar a los niños. Entonces este chico, digamos, lo que fue muy afortunado, porque su familia fue capaz de proveer al hospital con mucho dinero para que le construyeran al niño una ala entera completamente estéril, forrada con una burbuja por dentro para que el niño pudiera vivir ahí. Porque si él no hubiera recibido eso, al año de vida ya hubiera fallecido de alguna enfermedad infecciosa severa. ¿Listo? Entonces, este chico comenzó a crecer dentro de esa burbuja, llegó la hora de ir al colegio. Yo digo, es el primero que fue a clases por vía virtual, pues porque realmente lo que tenía era un televisor en todos los salones del colegio
en la misma ciudad donde él supuestamente iba, había una cámara y le transmitían las clases. Eso no es virtual, educación virtual, ¿sí o no? O sea, estamos hablando de una historia esta de los años 60. ¿Sí? Entonces podríamos decir que en la inmunología quizás es la primera especialidad donde se utilizó la educación virtual. Pero además de eso, él representó un ícono para nuestra especialidad y para la medicina. ¿Por qué? Porque él logró sobrevivir hasta los 14 años, ya se pueden ustedes imaginar por las que pasó, hasta que finalmente falleció de una neumonía a los 14 años y se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Le decían el niño burbuja, porque vivía en una burbuja. Ese chico tenía un problema genético del sistema inmune, no tenía sistema inmune adaptativo. ¿Cuáles son las células del sistema inmune adaptativo? Linfocitos T y B. Exacto, no tenía linfocitos T ni tenía linfocitos B. Entonces no podía producir anticuerpos, entonces no podía producir anticuerpos y no podía responder a las infecciones. O sea, estaba en un riesgo potencialmente fatal de morir tempranamente. Y créanme que esto no es raro. Hace solo 2 meses hospitalizamos 2 niños con esta misma enfermedad en el Pablo Tobón Uribe. Uno de ellos falleció a los 6 días porque estaba demasiado enfermo y el otro estaba batallando allá una enfermedad viral que se llama citomegalovirus. Es un virus bastante agresivo que puede ser también potencialmente mortal, pero el niño está batallando y estamos esperando que podamos hacer el trasplante pronto. ¿Qué es un trasplante? ¿Alguien sabe qué es desde el punto de vista de qué se hace? Es el pasar un órgano de una persona sana y reemplazarlo en una persona enferma. Exacto, es reemplazar el órgano de una persona que está enfermo con el de una persona sana. En este caso el sistema inmune es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque la médula ósea donde se producen las células del sistema inmunohematológico están en la médula. Entonces es muy fácil, se hace relativamente fácil un aspirado de esa médula para sacar las células madre, se purifican y después se reintroducen en el receptor. ¿Listo? Sí. ¿Cómo es ese proceso de purificación? Bueno, es un poco complejo porque tienes que sacar, digámoslo así, todas las células ya inmaduras y maduras, tienes que dejar solamente las células madre. Digamos que es complejo en el sentido de que pues, el concepto es simplemente o saca las células madre o destruye todo el resto de las células. El objetivo de purificarlas. Eso se purifica con unas columnas especiales. A las células se les dan es una cosa muy extraña, se les dan unas microesferas que funcionan como imanes. Entonces a las células madre las captan y de esa manera pasan toda la médula ósea por un tubo y en el tubo ponen un imán y el imán quita las células madre de ahí y las dejan pegadas al tubo. Entonces pasa toda la sangre y después se quita el imán, las otras células caen, se lavan y se infunden al paciente por una vena. Y ese es el trasplante. El problema realmente no es grave por ese lado, el problema es que sea compatible el receptor, porque desde el punto de vista de trasplantes, la médula ósea sí es la más compleja de manejar. ¿Listo? No es tan complejo como incluso manejar un trasplante de timo, no, pero sí es complejo. Entonces este chico desafortunadamente nunca le llegó un trasplante a tiempo, pero aprendió mucho la ciencia y la medicina sobre este problema y empezó a trabajarse fuertemente para lograr poder hacer tratamiento de estos pacientes. Y una de las primeras cosas que se pudo hacer fue manejar la deficiencia de anticuerpos que tienen estos chicos con un medicamento genérico y comercial que se llama inmunoglobulina humana estándar, que no es otra cosa que inmunoglobulina G obtenida de miles de donantes, que es purificada a partir del suero del plasma y después de purificarla y separarla de todas sus fracciones se puede infundir en una persona normal sin causar típicamente ningún problema alérgico. O sea, nosotros podemos compartir los anticuerpos entre todos, eso creo que lo hablaron desde la introducción a la inmunología en la primera clase, creo que fue con la doctora Mónica, que la ven ustedes. Sí. Ahí ella les debió haber hablado de inmunidad activa e inmunidad pasiva. La inmunidad activa es aquella que se desarrolla en respuesta a una infección o a una inmunización, y la pasiva es la que yo le puedo transferir de una persona a otra. Eso se llama inmunidad pasiva. Entonces en ese caso esa inmunoglobulina, que la tenemos comercialmente,
disponible en Colombia es muy importante para este tipo de pacientes porque ellos no tienen anticuerpos ni los pueden producir. Entonces imagínense, poderle reemplazar los anticuerpos es una ventaja muy grande, pero no tenemos cómo reemplazarle los linfocitos T si no les hacemos un trasplante. ¿Listo? Entonces se trabajó por mucho tiempo, hay varias personas con Nobel detrás de todo esto, hasta que finalmente se pudo trasplantar a un niño, es más, a 2 niños. Los 2 primeros trasplantes de células madre que se hicieron en humanos, se hicieron en 2 pacienticos como él. Uno sobrevivió un buen tiempo, el otro no le fue tan bien, pero fue la primera vez que se pudo trasplantar a una persona con células madre de otra. ¿Listo? Con un problema inmunológico. Y es que es lógico empezar por ahí. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmune está dañado, entonces es muy fácil de cambiar en términos generales. Lo que hay que hacer es tratar de eliminar todo el sistema inmune enfermo del niño y ponerle un sistema inmune nuevo. Ya les dije cómo se pone, con una jeringa. No es lo mismo que coger un hígado y pasárselo al otro, que es un órgano sólido, sí. Pero una pregunta, ¿el repertorio de esas personas inmunológico también está comprometido? Todo en términos de repertorio, linfocitos T y linfocitos B suele estar tan comprometido que el paciente no tiene con qué responder, sino con su inmunidad innata. Y como ustedes bien saben, con algunas tal vez excepciones, la inmunidad innata no genera memoria inmunológica. Entonces, si uno solo tiene inmunidad innata, siempre responde igual al mismo microorganismo. Lo infectó el estafilococo y responde la inmunidad innata. Si se salva de la infección, que probablemente no, cuando termine todo, 20 días después, vuelve y se infecta con el estafilococo. ¿Por qué? Porque es que la inmunidad innata no genera memoria inmunológica. Si no hay memoria inmunológica, no tenemos cómo sobrevivir. ¿Y qué ocurre? Pues, según lo que tenemos entendido, para hacer un trasplante hay que inmunosuprimir al paciente, pero si esos pacientes ya están súper inmunosuprimidos, entonces ¿cómo se les hace? Esas son cosas que se consideran a la hora del trasplante. Un niño de estos, por ejemplo, que no tiene sistema inmunológico, no necesita ser inmunosuprimido. Se le ponen las células madre y se vigilan la reconstitución. Porque es lógico, no tiene sistema inmune, entonces no tengo que hacerle nada. En algunos casos le damos algunos medicamentos, ¿por qué? Porque las células enfermas que tiene el niño, las células del sistema inmune enfermas, están ocupando espacio dentro de la médula ósea. Entonces, para que sea más agradable la llegada de las células del donante, barremos con las células del receptor para que haya casa, sitio donde ellas llegar, implantarse y empezar a producir un sistema inmune normal. Entonces se le da un poquito de eso para barrer con el sistema inmune. Sí. O sea que en conclusión, a una persona con sin linfocitos B y linfocitos T se le puede administrar la médula ósea de cualquier persona sana. No de cualquiera, de una persona histocompatible. Exacto. O sea, le hizo ya. La ventaja relativa que tienen estos pacientes dentro de todo el problema que ustedes imaginan, porque ya les voy a contar experiencias del grupo, es que de todas maneras tú tienes que barrer con el sistema inmune, como les dije, por espacio. Entonces, conseguir los donantes es muy difícil, porque tiene que ser histocompatible. ¿Listo? Y el receptor pues puede recibir de donantes histocompatibles. Para eso existen bancos a donde se llama, se tipifican las células, se mira qué HLA tiene el paciente y qué HLA tienen los donantes que están guardados en unos refrigeradores o en unos congeladores, y de allá se sacan con las células que vienen o del cordón umbilical o de una donación anónima o algo así, ¿cierto? Entonces, digamos que el paciente en ese caso, la ventaja que tiene es que no tienen que inmunosuprimirlo, él ya está inmunosuprimido. Pero hay que llegar a ese punto del trasplante con mucho cuidado, porque si uno está infectado, tenemos un gran problema, y es que probablemente el trasplante no pegue. O sea que esto es una cosa, esto es una emergencia médica cuando se detecta un paciente de estos, porque muchas veces no se alcanza a llegar hasta allá. De hecho, les voy a contar esta historia de esta chiquita que conocimos en el 2017. Ella es residente, había nacido en San Carlos, Antioquia, estamos aquí al lado de, me voy a pasar por este lado que queda más cómodo. Y obviamente pues ella tenía, la madre, una historia de haber tenido 3 embarazos, 2 pérdidas fetales y esta chica. La mamá tuvo que recibir insulina durante la gestación. Hay unos embarazos en los que las mamás prediabéticas o sin saberlo terminan haciendo una diabetes. Entonces, finalmente el parto fue a término de 40 semanas, la niña nació bien en términos generales, pero había algo muy particular sobre ella y era la piel, que estaba un poquito como seca, como descamativa, parecía como que descamara, ¿cierto? Yo no estuve ahí obviamente, pero la mamá
sí fue lo suficientemente inteligente como para tomarle foto de entrada a la niña, porque dijo, a la niña le pasa algo. Y miren que los papás siempre están pendientes de nosotros y siempre saben qué pasa con nosotros. Uno cree que no, pero siempre saben qué pasa desde el momento en que uno nace e incluso desde antes. Muy bien, miraron a ver qué historia había. Cuando nosotros la vimos, obviamente, pues se hicieron estas preguntas. Desde que nació empezó con ese que llamamos eczema, se le dieron cremas de diferentes tipos, mejoraba parcialmente, pero volvía y le aparecía el brote. Le empezaron a poner las vacunas que se aplican en el esquema de vacunación del Plan Nacional de Inmunizaciones y obviamente pues miramos la historia social de ellas. Era la menor de 2 hermanos. Acuérdense que ya tenía, vivos, abortos 1, sí, exacto. Tenía 2 hermanos, vivían en un área rural, con todo, pues que uno diga, no, bueno, no hay problema ahí por ese lado. Y recibió lactancia mixta, eso ya fue antes de los 6 meses, pues obviamente sabemos que lo más importante es la leche materna, pero cuando los niños se van quedando, pues lo primero que los médicos le mandan a las mamás pues, es algo de soporte nutricional en diferentes tipos de leches. Esta fue la niña cuando nació. Miren que ahí no se nota muy bien por la luz, pero en la frente se le alcanza a notar como si tuviera una discoloración. Y cuando ella la trajo a la consulta la primera vez a Medellín, pues ya la habían visto y la niña venía con una piel seca, que se ve un poco brillante, rojita y escamativa. Obviamente lo vieron también en consulta, le volvieron a mandar unas cremas, le mandaron una biopsia de la piel y la mandaron para la casa. Esto es lo que uno tiene que hacer, que se lo enseñan, no sé ahora, pero a mí me lo enseñaron en el primer semestre. ¿Cómo se llama esto? Un familiograma o un pedigrí. ¿Veis? A los niños, sobre todo cuando empezamos a sospechar algún tipo de relación familiar, y esto hay que hacerlo. Ya no se imaginan cuántas veces yo tengo que decirle a los doctores, hágame un pedigrí. El otro día estaba con un internista, haceme un pedigrí, me lo mandas. Pues, qué pena, pero lo puedo haber hecho mejor, mi nieta. Esto eran rayas por todas partes, no coincidían las cosas. Pues, recuerden que estamos hablando de enfermedades genéticas. ¿Alguien sabe más o menos cuánto es la carga en el humano, la carga de enfermedad en humanos, la carga genética de enfermedad en humanos? Como para decir, es que eso es tan raro que no me importa, ¿cierto? Como me lo dijo una vez un médico, no, yo no sé nada de eso, nada, yo nunca he visto eso. ¿Cuánto es más o menos? 10% de la población mundial, más o menos. O sea, poniéndolo de la manera más sencilla, 1 de cada 10 pacientes que ustedes vean con seguridad tiene algo genético. Pero como estamos acostumbrados a pensar que lo genético es lo que causa deformidades y problemas a los niños y problemas de crecimiento y un montón de cosas horribles, la mayoría de las enfermedades en humanos no causan dimorfismo. Las enfermedades genéticas no causan dimorfismo. Entonces tenemos que agudizar oído y sentidos en general para detectar estos pacientes muchas veces, porque en este caso pues había algo particular, pero muchas veces el niño llega hasta los 6 meses, hasta que se infecta y termina en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué se infectó? ¿Cierto? Otra infección más. No. Miren que las cosas como deben ser. La niña recibió su tratamiento, se fue para la casa y cuando llegó pues la doctora vecina le vio y conversando con ella le dijo a la mamá, no, tranquila, vea, haga una cosa, ordeñe una vaca y le da la leche caliente recién ordeñada y la baña con eso. Pues claro, la niña hizo una eritrodermia, se le brotó toda la piel, terminó otra vez en el San Vicente, allá le hicieron tratamiento y bueno, se fue para la casa hasta que a los 5 meses, después de haber tenido algunos episodios de estos, consultó por tos, rinorrea, deposiciones líquidas diarreicas, deshidratada y la hospitalizaron allí en pediatría. Primero se le hizo plan ambulatorio, pero finalmente, después de unos pocos días, tuvieron que volver con ella. Así llegó la niña a la UCI, toda conectada, intubada, con una neumonía horrible. ¿Saben qué es una neumonía? ¿Sí? Una infección de los pulmones. Por un germen rarísimo que se llama Pneumocystis jirovecii. ¿Alguien hablar de él? No. Bueno, es un germen que no es común, ¿cierto? No es común verlo en personas normales, sino en personas, como tú decías, inmunosuprimidas.
A la gente con VIH le da muchas neumonías por esto. Y a los pacientes con problemas inmunológicos también les da esto. O sea que no es común verlo. ¿Listo? Entonces hay que estar pendiente de él. Este hongo literalmente le invadió los pulmones en cuestión de días, aparentemente. Miren, ahí sí le pueden ver el eczemita a la niña completamente. Ella llegó toda hinchadita, se hizo todo lo que se pudo, pero la niña falleció. Después de hacer lo que se pudo, que no teníamos mucha claridad, ya recorriendo la historia, después de la vida que habíamos alcanzado a hacer, obviamente nos dimos cuenta durante la hospitalización en la UCI qué fue lo que le pasó a ella, ¿cierto? Pero mientras logramos estabilizarlo, la niña falleció. Listo. Estos son diferentes exámenes, algunos de ustedes los conocerán, algunos otros no. ¿Saben qué es la PCR, cierto? Ustedes ya vieron la inmunidad humoral innata. Proteínas de reacción. Exacto, PCR, complemento y un montón de proteínas que nosotros tenemos circulantes que hacen parte de la inmunidad innata humoral, porque hay inmunidad adaptativa humoral, que son los anticuerpos, ¿sí o no? Muy bien, entonces tenemos acá una PCR que no estaba muy elevada, los hemocultivos daban negativos, se le hizo un panel viral cuando ingresó que era negativo, y ya cuando le fueron a mirar en la sangre, le vieron que estaban los linfocitos muy bajitos, entonces le pidieron un tritest, que es una prueba especial que permite la cuantificación rápida en sangre de linfocitos T, que son CD3 positivos, y los que son CD4 y CD8 positivos. Aquí vemos el resultado. Lo rojo significa que estamos muy mal. Están tremendamente bajitos los linfocitos. Y uno se da cuenta rápidamente, ¿por qué? Porque los niños en el primer año de vida tienden a ser linfocíticos, es decir, a tener linfocitos más altos que los que nosotros tenemos. ¿Y eso es por qué? Pues porque nacen y tienen que montar un montón de respuestas inmunes, entonces hay una expansión marcada del sistema inmunológico en los niños y por eso se ven relativamente linfocíticos. Este niño estaba lo que llamamos linfopenia. Penia significa que tiene células bajas. Pues se aplica a las plaquetas, a los eritrocitos y a los linfocitos. Bueno, ¿qué más encontramos allí? Nos fuimos a mirar las inmunoglobulinas en la sangre, rápidamente. Todo en rojo. No había inmunoglobulinas en la sangre. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la niña tenía un problema grave, aunque obviamente uno lo sospecha de entrada, pero esto nos ayudó a conformarle y en dos pruebas, otras dos pruebas que se les hicieron confirmatorias, ahí estaba el problema. Listo. La niña no tenía VIH. Como nosotros tendemos a rotular a los pacientes con VIH como inmunosuprimidos, pues es importante pensar cuántas cosas puede uno evaluar del sistema inmune antes de pensar que una prueba de VIH positivo y unos linfocitos CD4, pues lo llaman a un inmunodeprimido. En el tiempo, el paciente que desarrolla AIDS o SIDA eventualmente queda inmunosuprimido, pero originalmente no sucede eso hasta que no se acaban las células. Entonces, un montón de pruebas nos revelaron que básicamente, miren, ahí está, nuestro Pneumocystis jirovecii. Y además de eso, después le apareció un virus y con eso la niña falleció. Esto es lo que llamamos sintometría de flujo. Todos esos puntitos de colores que hacen nubes nos permiten cuantificar las diferentes células. Estos aparatos ya están en prácticamente todos los hospitales a nivel nacional, los hospitales de tercer nivel. Aquí en la Universidad de Antioquia hay 5 sintomas. En la universidad, no en el Hospital San Vicente, en la universidad, 4 de ellos están allá, otro está en nuestro laboratorio y el Hospital San Vicente tiene. Todos los hospitales grandes tienen ya estos aparatos que permiten hacer muchas cosas, entre ellas cuantificar lo que llamamos las poblaciones de linfocitos en la sangre. ¿Qué son cuáles? Los T, ¿qué más? Los B y los natural killer. Eso representa más o menos el 90-95% de todos los linfocitos que tenemos en la sangre. Entonces es fácil identificarlos y como ven ustedes en este caso, pues en la paciente, mientras el niño control tenía 54% de linfocitos T, la niña tenía 5, o sea, 10 veces menos linfocitos y falleció de esto desafortunadamente. Ahí están los diferentes resultados y finalmente, pues lo que la niña tenía era lo que conocemos ahora y desde hace mucho tiempo como una inmunodeficiencia severa combinada. Esa enfermedad es fatal antes del año de vida en el 99% de estos pacientes.
Y esta niña, con ese signo que tenía de la piel, pues obviamente le hicieron lo que pudieron, pero hay niños que nacen completamente bien y de pronto empiezan a dejar de comer y aparecen las fiebrecitas y casi que de un día para otro están en la UCI, hospitalizados con una infección severa. Entonces empecemos por un punto muy importante. ¿Para qué sirve el sistema inmune? Para combatir las infecciones. No hay sistema inmune, van a haber infecciones graves, potencialmente fatales, ¿cierto? Y ahí vamos a tener todo un espectro. Hay gente que tiene una parte del sistema inmune y la otra no. Entonces puede que en esos pacientes las infecciones no sean tan severas, pero cuando no hay sistema inmune estamos a merced de cualquier cosa que nos puede matar. Ustedes recordarán que los linfocitos T se alojan en el timo para obviamente pasar su proceso de ontogénesis, convertirse en linfocitos maduros vírgenes y después de eso empezar a poblar los órganos linfoides y a circular por todo esto, y finalmente pues ese proceso está comandado por muchas moléculas, pero entre ellas estas que se llaman citoquinas. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Cierto? Son las hormonas de la inmunidad innata del sistema inmune y son fundamentales para que se desarrolle el sistema inmune en las personas. ¿Listo? Algunas de ellas son tan importantes que si usted nace sin ellas probablemente puede fallecer rápidamente. Hay otros que no. Nosotros tenemos pacientes adultos que no tienen interleuquina 7 y están vivos, pero les ha ido muy mal en la vida con las infecciones. ¿Listo? Entonces, estas citoquinas son importantísimas porque ellas son las que estimulan digamos, el crecimiento y la diferenciación inicial del sistema inmunológico, y en la periferia hacen la parte en la respuesta, hacen su parte en la respuesta inmunológica antígeno específica. Pero hay algunas de ellas que son vitales para el desarrollo del sistema inmune. Esta chiquita tenía un defecto genético aquí, en esta cosa que se llama JAK3. Acuérdense que hay varias JAKs en nuestro sistema inmunológico, son las enzimas que traducen las señales de los receptores de citoquinas al interior de las células. Y ese defecto genético en ella provocaba que no tuviera casi ni linfocitos T ni linfocitos B y no pudiera producir anticuerpos para acabar de ajustar. Entonces, este defecto genético, voy a mostrarles más bien el receptor acá, miren, acá está el receptor de estas citoquinas, porque es que en realidad son varias citoquinas. Acuérdense que hay algunas subunidades que son compartidas entre unas y otras, son varias proteínas que se unen para formar un receptor de alta afinidad. En este caso es el de la interleuquina 2, aquí tenemos la JAK1, la JAK3, y esta, que son dos quinasas distintas, cada una de ellas señaliza a través de una proteína, y una proteína accesoria acá, y de aquí es que se pega la interleuquina 2. Entonces fíjense que la niña tenía un defecto aquí en JAK3 y por eso no podía señalizar, entonces nació sin linfocitos T, nació con un poquito de linfocitos B, pero que no producen anticuerpos, y tampoco tenía linfocitos NK. Ese es el patrón típico, pero obviamente cuando uno sale a la calle y ve pacientes no es como se los enseñaron en la universidad. Entonces tiene uno que aprender a distinguir esas diferencias para seguir adelante. Esta cadena gamma común es la que comparten los receptores de todas estas citoquinas, por eso se llama cadena gamma común, porque la comparten los receptores. O sea, el de interleuquina 2 es así, el de interleuquina 4 tiene una subunidad que dice interleuquina 4 receptor alfa, y esta cadena gamma común, y la interleuquina 4 receptor beta, que es otra proteína. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Es que las señales no pueden llegar acá. Ahora, miren que estas dos están unidas. Esta es la cadena gamma común, esa está en el cromosoma X. Quiere decir que cuando un niño tiene dañado esa cadena gamma común, o el gen que codifica para esa cadena gamma común, es el que se va a enfermar, no las niñas. Ellas transmiten la enfermedad. En cambio, en el caso de esta chica, ese gen está en un autosoma, y por eso la enfermedad se puede transmitir en niños y en niñas. Eso es un concepto que tenemos desde genética. Muy bien. Ese es solamente un ejemplo para mostrarles a ustedes lo dramático que puede llegar a ser no tener un buen sistema inmunológico de entrada. Y hay niños que lo tienen. Nosotros más o menos estimamos a nivel global, a nivel de, digamos, de tiempo de prevalencia estimada, más o menos en 1 en 500 niños. No es tan raro como lo piensa la gente. De hecho, la definición de enfermedades raras es de 1 en 5.000. Y cada vez que avanzamos en todas estas técnicas genéticas para el diagnóstico de los pacientes, nos vamos encontrando con mayor frecuencia de enfermedades. En este momento, como les voy a mostrar enseguida,
Problemas genéticos del sistema inmune, hay más de 500. Y no me abran los ojos porque los neurólogos tienen más de 1500 problemas genéticos asociados a enfermedades neurológicas. ¿Cuál es el problema? Que no insistimos mucho en eso. Hay problemas genéticos de los pulmones, de los riñones, de la piel, de todo. Y no estamos haciendo suficiente énfasis en eso. Entonces, si son 5600 enfermedades genéticas en humanos, ¿cómo es que no las entendemos bien? No tenemos que saberlas todas, pero sí tenemos que tener algunos parámetros para distinguir cuando algo puede ser de origen genético o puede ser de origen adquirido. Eso es muy importante. Esta enfermedad es muy prevalente en esta zona, en el oriente antioqueño, en el norte de Santander, en Cundinamarca y en Boyacá. Se llama epidermodisplasia verruciforme. ¿Alguien habrá oído hablar de esa enfermedad? ¿A qué le suena? Epidermodisplasia, problema de la piel, ¿sí o no? Exacto, es un problema de la piel. Verruciformes es porque realmente el problema de la piel es porque resulta en la formación de verrugas, por eso es verruciforme. ¿Listo? Son verrugas que le aparecen a la gente. Esta enfermedad fue descrita en 1922 y no fue la primera. Tengan en cuenta que hasta Pasteur se le murieron 3 de los 5 hijos de enfermedades infecciosas. El que descubrió la vacuna de BCG, el que descubrió las bacterias y las cosas, ustedes lo conocen muy bien más que yo, que no me acuerdo ya. Uno dice, pero mire, es que esto está pasando ahora. No, viene pasando toda la vida, sino simplemente nosotros no nos damos cuenta y muchas veces pasa desapercibido. Entonces, esta enfermedad fue descrita en 1922 como una genodermatosis. ¿Qué es una genodermatosis? Una enfermedad genética de la piel. Pero ustedes ya saben que las verrugas las causan virus. Sí, virus, ¿cierto? ¿Cuáles son los virus que típicamente causan esas verrugas en la piel y en las mucosas? No hemos visto virología. Bueno, ya les cuento, se llaman papilomavirus. Papilomavirus. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, yo no lo recibo, pero muchos de ustedes pudieron haber recibido la vacuna de papilomavirus. Entonces, ahí saben, esa vacuna obviamente está orientada a la infección en las mucosas y, cierto, si usted puede bloquear al virus, eventualmente puede reducir la aparición de cáncer uterino y de cáncer genital por esa vacuna. Bueno, entonces, no es algo nuevo, estamos hablando de cosas de hace mucho tiempo, pero en esa época no se sabía que era por un virus. Cuando se descubrió en los años, creo que fue 60, que era por un virus esa enfermedad, entonces los dermatólogos dijeron, no, esa enfermedad es de nosotros, pues que nosotros la vamos a estudiar y nosotros tratamos a los pacientes. Listo. Este señor fue un pediatra que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él se llamaba Rolf Kostmann, un alemán, y él era pediatra y estudiando a unos niños se dio cuenta de que les faltaban los neutrófilos en la sangre. Sin neutrófilos también la cosa está como grave, o sea, ser un problema de inmunidad innata o un problema de inmunidad adaptativa puede ser muy grave. ¿Adivinen quién diagnostica estas enfermedades típicamente? Los bacteriólogos, la gente del laboratorio. Doctor, vaya que ese paciente está sin neutrófilos. Uno no es el que los ve, uno ve las infecciones que provocan la ausencia de neutrófilos, pero típicamente no hace esto. Y este es un extendido sangre periférica, es decir, este es de un paciente de nosotros que ustedes ven que no hay neutrófilos, que son las células que deberían haber más en el extendido. Y esta enfermedad la llamó él como una reticulosis hereditaria. Finalmente después la llamaron neutropenia congénita severa. Otro problema grave para los niños que nacen sin estas células, pero tienen, digamos, una ventaja relativa. Con su primera infección que les mandan el examencito de sangre se dan cuenta de que no tienen neutrófilos, y para el hospital aislamiento y si es posible trasplante. Ciencia verá. Entonces, finalmente, en los años 50 llegó este otro pediatra, ojo que les estoy contando historias de médicos, para que no crean que es que lo escribimos con bata. Yo me puse la bata porque se me chorreó la camisa, me da pena estar aquí con el chorreado en la camisa, pero básicamente este pediatra, que se llamaba O.J. Bruton en Estados Unidos, tenía un niño que llevaba infecciones recurrentes todo el tiempo, se venía infectando. Ya les voy a mostrar, esto es de 1952 en la revista Pediatrics. Todos estos punticos de 1946 a 1951 fueron infecciones moderadas a severas. ¿Qué las causaban? Virus y bacterias. Aquí está herpes, parotiditis, en esa época no había vacuna para la parotiditis, rubeola y varicela e infecciones por neumococo. Y ese señor estaba pues como muy intrigado, entonces dijo, bueno, algo le está pasando a este niño.
Por esa época ya existía la prueba que se conoce como electroforesis de proteínas en el suero. ¿Han visto alguna vez ese examen o no? Sí. ¿O saben de qué se trata? ¿Cierto? ¿Cuántas fracciones conocen de la electroforesis de proteínas que sean importantes clínicamente? A 3, díganme 3. ¿Cómo así? La más frecuente en la sangre, ¿cuál es? ¿Cómo? Bueno, pongamos esa en la lista, pero no es. Falta la más frecuente de todas. La gamma globulina, la fracción gamma es la segunda más frecuente. ¿Cuál es la primera? La que transporta Hemoglobina. la albúmina. La albúmina. Es la Ese es albúmina. algo que parece un huevo. ¿Listo? Ese pico grandotote, ahorita se los muestro, de la electroforesis de proteínas es albúmina. Y el segundo pico más grande, que no es tan alto pero es más ancho, es de la fracción gamma. En esa fracción gamma están los anticuerpos. En la fracción de la albúmina, obviamente está la albúmina. Entre ellas tenemos la fracción alfa-1 y la alfa-2, donde está la alfa-1 la fracción alfa-2, la fracción beta-1 y la fracción beta-2, un montón de proteínas de la sangre que son parte de la inmunidad innata humoral. ¿Listo? Entonces este señor dijo, oiga, esto está muy raro, venga, hagámosle una electroforesis de proteínas. Y le hicieron la electroforesis de proteínas y se encontró con una gran sorpresa. Para la época, esto fue lo que él publicó. Esta es la electroforesis de proteínas de una persona normal. Mire el pico de la albúmina. Se ve muy bien, ¿sí o no? Esto es una representación espectrofotométrica de lo que es la electroforesis de proteínas, porque realmente, si ustedes miran en Google, la electroforesis de proteínas son unas banditas de colores. Entonces, un láser o un rayo así pasa por las banditas y va pintando, de acuerdo a la densidad de las bandas, todos estos picos. Pueden verlo cómo se hace en Google. Miren la fracción alfa-1, la fracción beta, y esta es la fracción gamma. Para esa época pues no tenía mucha resolución, pero ahí está, la fracción gamma. Ahí es donde están los anticuerpos. Esta fue la del paciente. ¿Qué le falta? La fracción gamma. La fracción gamma. No tenía anticuerpos. Claro. Yo me imagino el pavor de este doctor cuando se dio cuenta de eso, porque dice, ¿cómo es que la gente puede vivir sin anticuerpos? Y eso que en esa época ni siquiera se conocían detalles de estructurales de los anticuerpos. Pero sabían que en esa fracción humoral, en esa fracción gamma, era donde estaba la porción soluble de la respuesta inmune, por decirlo así. Pero además de eso, tuvo una ventaja muy grande, y era que en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un señor por allá que aprendió a fraccionar el plasma. ¿Cómo así que a fraccionarlo? Todas estas unidades se pueden separar por métodos cromatográficos. Entonces, en esa época descubrieron la cromatografía y empezaron a separar las proteínas del plasma a ver qué hacía cada una de ellas. Una de las cosas que más rápidamente pueden imaginarse ustedes fue, ya tenemos albúmina y podemos administrar la albúmina de todos estos pacientes a la gente que tiene hipoalbuminemia. ¿Quién puede tener hipoalbuminemia, por ejemplo? Un niño desnutrido, gravemente desnutrido. Una persona que esté perdiendo proteínas por la orina o por el tracto gastrointestinal, por ejemplo, ¿cierto? O una persona que tenga un daño hepático. Entonces, esto en su momento fue tremendamente informativo, y además de eso, dio la posibilidad de que pudiéramos empezar a aplicar todo esto que llamamos hemoderivados, pues en los pacientes. Y alguien dijo, oiga, la fracción gamma. No, ahí está la antiinfecciosa, la fracción antiinfecciosa. ¿Qué hicieron en ese momento? Pues nadie tenía un paciente, sino que oiga, esto no servirá para tratar las infecciones, y empezaron a aplicársela a la gente, principalmente a los soldados en la guerra, y mejoraba un poco la calidad de ellos, pero no servía como el antibiótico, sin embargo quedó como tal. Y este señor sabía eso y fue y le recetó la gamma globulina al niño, y con eso el niño dejó de hacer infecciones. Sobrevivió otros 5 años hasta que falleció finalmente por una sepsis. ¿Por qué? Porque uno, después de tantas infecciones, hace tanto daño estructural y tisular que prácticamente se vuelve un caldo de cultivo para cualquier cosa. Entonces ahí está el problema. Cuando una persona está tan enferma y tiene tanto daño en los órganos, pues es muy difícil controlar las infecciones ya. Pero el niño logró sobrevivir y mejoró significativamente, y en estos momentos casi el 30% de todos nuestros pacientes reciben gamma globulina humana. ¿Listo? O sea que si juntamos toda la hemoglobina, todos nosotros la podemos poner a alguien. Sí, obviamente, pues con todas las características del caso, pero sí podemos compartir las inmunoglobulinas entre nosotros. Y eso es vital,
¿Por qué? Porque además de eso, cuando usted la administra en dosis altas, tiene propiedades inmunomoduladoras. ¿Cómo así? Sí, puede hacer que el sistema inmune se calme si está muy alborotado. Y por eso es que la utilizamos en otras enfermedades en donde nos ayuda a controlarlas, ¿cierto? Cuando hay pacientes que tienen una enfermedad que se llama trombocitopenia inmune, PTI, y esos pacientes cuando se les dan dosis altas de inmunoglobulinas mejoran la calidad de las plaquetas, porque eso es lo que tienen, un problema de plaquetas adquirido y se están desangrando. Entonces darles inmunoglobulina les ayuda a controlar la pérdida de las plaquetas, y así. Y incluso en COVID se estuvo dando a muchos pacientes inmunoglobulina hasta el punto, con relativos buenos resultados, hasta el punto de que los pacientes que realmente necesitaban la inmunoglobulina, porque si no tenían anticuerpos, estaban quedando sin el producto, y eso fue un problema de abastecimiento que todavía permanece hoy en día. Miren cómo es la electroforesis normal de hoy en día. Si ven las fracciones, listo, y aquí está la fracción gamma. Aquí está en el complemento, aquí está la transferrina, la aptoglobina, la alfa-2 macroglobulina y la alfa-1 lipoproteína. También está ahí la alfa-1 antitripsina, todas esas proteínas que nosotros hemos oído mentar en alguna parte. Muy bien. Entonces, ahí está el problema y se pudo resolver. En ese niño no había inmunoglobulinas prácticamente en la sangre, pero unos pocos años después empezaron a aparecer pacientes que se infectaban, niños y adultos, y fueron a mirarles con la electroforesis y les encontraban la fracción gamma baja. A esos pacientes los empezaron a llamar hipoglobulinémicos, hipogamaglobulinémicos, porque en esa época no sabíamos, no teníamos muy claro para qué servían todos los isotipos de las inmunoglobulinas. Ustedes conocen los isotipos de las inmunoglobulinas. ¿Cuántas inmunoglobulinas conocen ustedes? IgM, Ig, IgD, IgA, son 5. ¿Y cómo se llaman esos? Isotipos. Esos son los isotipos de las inmunoglobulinas. Como ya sabemos para qué sirve cada uno de ellos, entonces ya los podemos medir con alta precisión en los pacientes, pero antes eso no se sabía. Entonces simplemente si tenía ausencia de la fracción gamma se llamaba A gamma, y si tenía la fracción gamma bajita se llamaba hipogama. También puede haber hipergamma, claro que sí, pero eso será tema de otro día. Y finalmente les estoy contando es como historias de lo que apareció en esa época. Aparece esta descripción de esta enfermedad en Annals of Internal Medicine en 1945. Unos chicos que hacían unas fiebres y que les daba dolor por todas partes y se brotaban y volvían y les desaparecían. Volvían y desaparecían al tiempo. Entonces, claro, como se les subían los reactantes de fase aguda, o sea, les daba leucocitosis, neutrofilia, se les subía la PCR, no, ese niño está infectado. Hacían cultivos, no encontraban gérmenes. Volvía y pasaba los 3 meses, volvía lo mismo. Incluso algunos de ellos llegan a tener dolores severos e incluso pueden terminar en una cirugía. ¿Listo? Pero todo el mundo pensaba que estaban infectados y nunca pudieron descubrir que los pacientes se infectaban. Y esto era extremadamente raro hace más de 40 años. Ya les voy a contar de qué se trata. Y estos otros pacientes, como la chiquita y como David, fueron los primeros en los que se descubrió cuál era la causa. Miren, esto es un error innato del metabolismo de los nucleótidos, de la vía de reciclaje de las purinas. Esta enzima tiene que convertir estos nucleótidos, ¿cierto?, en estos otros, hipoxantina, guanina, y después excretar estos metabolitos en forma de ácido úrico. Cuando está dañada esta enzima, es tan tóxica que mata a todos los linfocitos. Entonces, si un niño nace sin esa enzima, está altamente expuesto. Cuando la enzima funciona sobre los linfocitos, es la que los mantiene vivos. Si la enzima está ausente, que es transportada por los eritrocitos, entonces los linfocitos se mueren. Se mueren y se mueren y se mueren y se mueren. El niño nace normal, porque normalmente la sangre de la mamá le está dando la enzima, pero cuando suspende la mamá, obviamente el flujo de sangre, el niño se queda sin adenosina desaminasa o desaminasa de adenosina, y rápidamente se pone severamente linfopénico y se infecta usualmente en el primer mes de vida. Una sepsis neonatal es lo que hacen la mayoría de estos niños. Y si no se da uno cuenta rápidamente, también fallece. Este es otro de los fenómenos que llamamos inmunodeficiencia severa combinada. Profe, sí. ¿Y nosotros le podemos brindar esa enzima? ¿Cómo? Nosotros sí, le podemos brindar la enzima. Esto lo llamaron en su momento en los años 80, cuando empezaron a reconocer más pacientes como síndromes
periódicos, fiebres periódicas. Era la característica clínica de esos pacientes, hacer fiebre cada cierto tiempo con elevación de reactantes de fase aguda y con problemas en la piel. Listo. Entonces, finalmente, este fue el primer gen en el que se pudo identificar dónde estaba el problema, el gen que codificaba para esta enzima en el año 1987, y de ahí en adelante empezó lentamente el proceso de tratar de identificar los fenómenos o los genes asociados a estas enfermedades. La agamaglobulinemia, que ahora llamamos de Bruton en honor al señor pediatra, solamente se pudo identificar el defecto genético en 1993, es decir, 40 años después. Listo. Hoy en día podemos identificar el problema genético en un niño hasta en una semana, y menos para algunas enfermedades. Listo. Entonces, ahí tenemos. Luego, para que ustedes vean la diversidad de todo lo que pasa cuando hay problemas del sistema inmunológico, habían unos niños que desarrollaban enfermedades parecidas a la tuberculosis desde pequeños, pero solamente algunos en la casa. Y yo quiero llamarle la atención a ustedes sobre eso, porque cuando están en el hospital y están con nosotros, uno les pregunta: ¿a usted no le parece raro que este niño tenga esta enfermedad y este otro no la tenga? No, pero es que yo no he preguntado. Mire, verá, en este caso se pudo descubrir que los niños que tenían estas infecciones diseminadas, lo que tenían era una infección por el bacilo de Calmette-Guerin. Ese bacilo es el bacilo de la vacuna de BCG que nos ponen a nosotros, que es una vacuna replicativa, o sea, es viva, atenuada. Se la ponen a uno acá, y si uno tiene un buen sistema inmune, le va muy bien. Si usted tiene un problema como este, deficiencia del receptor de interferón gamma, Dios mío, usted está en problemas, porque esa vacuna se empieza a replicar en un huésped inmunosuprimido y termina diseminándose y matando a los pacientes. Entonces, ¿ahí no se le puede poner la vacuna? No, afortunadamente eso es muy raro y sirve para la mayoría de los niños. Simplemente hay algunos que nacen con este problema genético, y obviamente al ponerles esa vacuna o cualquier otra vacuna replicativa que pueda revertir, podrían causar una enfermedad fatal. Entonces, cuando uno vea un efecto secundario de la vacuna, como el desarrollo de la enfermedad, es que le pusimos la vacuna de rubéola y tiene una rubéola por toda la piel regada, párele bolas. Ese niño le está diciendo probablemente que él tiene un problema inmunológico de diversos tipos, porque no todas las vacunas, pero es que esta es la primera que se pone, y solamente dependerá del tipo de daño genético que esta vacuna de BCG afecte, porque hay otros problemas genéticos en los que la vacuna no produce ningunos problemas. Bueno, solamente en el 2003 fue la primera vez que se pudo descubrir un problema genético asociado a la hipogamaglobulinemia. Ahí está, una enfermedad denominada inmunodeficiencia común variable, y el defecto genético estaba en este gen. Y nosotros en el 2006 reportamos el segundo problema genético en un gen que se llama CD19, que lo tienen los linfocitos B. Y eso no deja que los linfocitos B proliferen adecuadamente en la periferia, y los pacientes desarrollan hipogamaglobulinemia y se infectan. Típicamente adultos. Imagínense, uno se la pasa la mitad de su vida con un problema genético del que no se dio cuenta sino hasta que llegó a la vida adulta, que se empezó a infectar. Listo, así que dense cuenta que no todo es adquirido. Y esas fiebres periódicas resultaron ser un problema metabólico, que lo que hace es causar una activación de la respuesta inflamatoria estéril. ¿Cómo así que estéril? No hay microorganismos. O sea que yo puedo montar respuesta inflamatoria sin microorganismos. Sí. Si tengo un problema de esto, sí. ¿Me entienden? Porque es que para activar la respuesta inflamatoria tengo que activar una cascada de moléculas. Pero en estos pacientes, por ejemplo, el problema metabólico simplemente está activando la inmunidad intrínseca de las células. ¿Habían oído hablar de la inmunidad intrínseca? No. No saben que en todas las células de nuestro cuerpo hay un sistema inmune interno que se llama inmunidad intrínseca. Los TLRs, el inflamosoma, no oído hablar del inflamosoma. Entonces, todas sí, esas moléculas perciben la presencia de microorganismos y, como dice el libro, problemas metabólicos, problemas estructurales, la proteína quedó mal armada, se prende, es como un sistema de alarma, que es para cosas como los microbios, pero también para cosas internas de la célula. ¿Listo? Y todas las células nucleadas lo tienen.
todas las células nucleares de nuestro cuerpo se conectan con el sistema inmunológico. ¿Cuál es la molécula que más le dice a uno que hay una conexión entre el sistema inmune y el resto de los órganos? ¿Han hablado, ya han visto el complejo HLA? Sí. ¿Cuál es de esas moléculas de HLA se expresa en todas las células del cuerpo? HLA1. Hay moléculas del sistema inmune en todos los tejidos. Es lógico, miren, pónganse a pensar, si todo esto funciona es a través de interacciones entre moléculas, pues ¿cómo van a entrar las moléculas al tejido si no es por el endotelio? Pues que el endotelio no es de origen hematológico, no, pero tiene moléculas del sistema inmune, porque de otra manera, ¿cómo se meten las células al tejido infectado? Dense cuenta que es así de sencillo, por eso existe el sistema inmune afuera y adentro, listo. Y esto simplemente los traigo para como le digo yo a Alejandro, para chicanearles a ustedes, pero realmente es para que ustedes vean que uno no necesita ser un doctor en ciencias para trabajar en una cosa de estas y identificar problemas genéticos en humanos que causen enfermedad. Estos eran unos chiquitos, de los cuales uno de estos era paciente nuestro, ya era adulto, la enfermedad en él fue menos severa, pero todos estos chiquitos desarrollaron linfomas. Pero nacieron con un problema inmunológico porque empezaron haciendo infecciones hasta que se infectaron con un virus muy bravo que se llama Epstein-Barr, que de pronto no han oído hablar, Sí. EBV. Y ese virus potencialmente puede causar cáncer en niños con problemas hematológicos. Eso es lo que resultó en los otros tres. El paciente de nosotros afortunadamente estaba mucho menos afectado por el problema, pero se identificó un problema genético nuevo en el sistema inmunológico. Aquí está el compañero de ustedes, se llama Alejandro Gallón y trabajó en sexto semestre de medicina con este grupo en Alemania y lo mandamos para una beca allá, porque él estaba trabajando en el laboratorio con una estudiante de doctorado. La estudiante de doctorado no quiso ir, terminó su doctorado y él se fue para Alemania con un programa de intercambio que tenemos, estuvo 6 meses allá, terminó su trabajo y apareció publicado en la revista Blood, quizás la revista de más alto impacto después de Bone Marrow Transplantation en el mundo. Eso quiere decir que los médicos podemos hacer investigación en los pacientes también para responder estos problemas y tratar de identificar cómo podemos solucionarlos. Es más, mucho de lo que nosotros aprendemos de lo que se hace hoy en los cánceres y en otras enfermedades, y asimismo, mucho de lo que nosotros hacemos estudiando estas enfermedades revela cuáles son las vías importantes en el control de las enfermedades. Y lo van a ver quizás este año, si Dios quiere, cuando les mostremos realmente lo que significa que una persona esté enferma de un problema genético de estos. Y se dice, y se habla, y esto causa esto, y esto causa... Vea, esa señora no tiene ese problema. ¿Cómo así? ¿Y no le da eso? No le da. ¿Me entienden? Ahí está la cosa. Es lo importante que resulta ser estudiar estas enfermedades para poder disecar las vías celulares y moleculares que facilitan la respuesta de los microorganismos. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. ¿Listo? Entonces nuestro sistema inmune, células que aparecen desde la médula ósea, ¿cierto? Tenemos todo eso. Ustedes, si no lo han visto, lo van a ver en hematología, cómo se produce toda la diferenciación de las diferentes células a partir de las células madre protopoyéticas. Pero nuestro sistema inmune no funciona si no hay un sistema por donde él pueda circular libremente, como lo hace por el sistema linfático y por el sistema sanguíneo. Entonces la conexión entre el sistema linfático y sanguíneo es vital, porque el sistema linfático es el que está conectado a todo el tejido linfoide y el sistema sanguíneo es el que distribuye la sangre, pero al mismo tiempo distribuye también las células. Y esto es un fenómeno lindo de ver. Yo los invito a que busquen en Google con cualquier término, circulación sanguínea, y miren videos para que se den cuenta el tamaño de evolución que hemos tenido desde el punto de vista, digamos, técnico, para poder ver el sistema inmune y las células moviéndose. Pero además de eso, miren, cada uno de los órganos de nosotros y todas esas rayitas rojas representan genes dentro de estos órganos, dentro del tejido mesenquimal o epitelial de estos órganos, que expresan moléculas del sistema inmune. Entonces todo es una conexión. Y si uno tiene claro eso, uno va entendiendo por qué las cosas llegan allá y salen de allá, de alguna manera. Todo eso es para contarles a ustedes que cuando se descubrieron los microbios, se venían estudiando las bases genéticas de las enfermedades infecciosas. Es decir, que las enfermedades infecciosas no simplemente se pegan de unos a otros porque son infecciosas, sino porque hay gente susceptible que se puede enfermar. Y esa susceptibilidad de origen genético se puede heredar. Ahí es donde nosotros como médicos tenemos que abrir el ojo, porque no estamos esperando el niño con el síndrome de Down,
ni con la cardiopatía congénita, aunque los niños con síndrome de Down tienen problemas inmunológicos también, así como ciertos niños con problemas de cardiopatías congénitas. Acuérdense que el timo está justico aquí encima del corazón y a veces esas cardiopatías congénitas se asocian a hipoplasia del timo, por lo tanto a problemas inmunológicos. Eso es lo que se conoce como síndrome de George. Pero miren lo importante de cómo se veía en esos momentos cuando aparecieron los microorganismos. Estos señores empezaron a decir eso. Oiga, es que las infecciones no solamente las causa el microorganismo, sino el huésped susceptible. ¿Por qué? Mire todo este gentío aquí sentado y nadie se está enfermando. ¿Cuánta gente se ha muerto de COVID hasta ahora? ¿Alguien sabe? 2.5 millones. ¿Cuánto? 2.5 millones. Pues subir un poquito más, un poquitico más. Estamos por ahí en unos 10 a 15 millones de personas en todo el mundo. ¿Cuántas personas se han infectado de COVID en el mundo? Casi todos. Sí. Bueno, pongámosle pues así como un ejercicio conservador, 800 millones de personas. ¿Cuántas se han muerto de COVID? Han estado hospitalizadas por COVID. Es solo una fracción, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? La mayoría de la gente ha estado infectada de COVID y no ha mostrado síntomas. Eso nos está revelando lo que hace el sistema inmune por nosotros. Entonces, fíjense, ¿en dónde nos concentramos nosotros para disecar las bases genéticas y moleculares de estas enfermedades infecciosas? En la gente enferma. Venga, usted tiene esa neumonía severa, hizo un derrame, está en el hospital. Venga, nosotros lo estudiamos a ver qué fue lo que le pasó. Porque ese paciente es el que nos está diciendo que el problema no está en este tema. Vaya nada. ¿Cierto? Los antibióticos están muy bien, pero si yo no tengo un buen sistema inmune, no voy a responder a esos antibióticos por más que me den. Y a veces uno ve a la gente ensañada cambiando de antibiótico, es que es resistente, pero es que la prueba no dio de resistencia, sí, pero debe ser resistente, entonces le cambian el antibiótico. Y uno los ve funcionando con los pobres pacientes 2 y 3 meses hospitalizados, hasta que por ahí a alguien se le prende la luz y dice, oiga, ¿no será que este paciente tiene algo? ¿Cierto? Porque muchas veces es el mismo paciente el que les está diciendo a ustedes que algo está sucediendo, es la mamá. Oiga, hágame caso, les voy a mostrar esto como para que ustedes entiendan fundamentalmente qué es la teoría genética de las enfermedades infecciosas. Aquí están los microorganismos, o sea que uno está expuesto a ellos y puede infectarse, pero no necesariamente desarrolla manifestaciones clínicas. Está esta parte ecológica, los nichos de los microorganismos y cómo nosotros nos manejamos el microbioma y todo lo que ustedes saben y van a aprender, pues obviamente es fundamental para que eso pueda pasar. Yo no me voy a infectar con un papilomavirus si no lo tengo, tiene que llegar a mí. Y está la teoría genética, porque la teoría inmunológica tiene que ver más con el sistema inmune adaptativo, porque si el sistema inmune adaptativo evoluciona en las especies para dar memoria inmunológica, pues obviamente mucho de esto se va a enmascarar. Pero aquí está la teoría genética y es nuestros genes y lo que ellos producen son los que controlan a estos microorganismos. Más o menos el 10% de los genes del genoma humano funcionan directa o indirectamente en el control de las enfermedades infecciosas. Eso es más o menos unos 2.500 genes de los 20.500 que tenemos que producen proteínas. Entonces, todas estas cosas se dan para que una persona se infecte, pero no necesariamente todas ellas influyen de la misma manera. Lo importante es que cuando ustedes vean una infección, ¿cierto?, siempre tengan en cuenta que en la mayoría de las veces, gracias a Dios, no hay nada genético de importancia, porque todos aquí tenemos algún tipo de susceptibilidad, todos en algún momento nos pudiéramos llegar a enfermar incluso de algo de lo que no nos hemos enfermado nunca, de origen infeccioso. Es posible, porque podemos llegar a la edad adulta y ese problema puede persistir y causar la muerte, incluso en algunos casos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que estamos tratando de pacientes, que estamos tratando de enfermedades infecciosas, pero en pacientes, y que siempre tenemos que tener el chip prendido por si algo raro se nota en ese punto. Entonces eso ha llevado a proponer una teoría de cómo funcionan las enfermedades infecciosas en los niños. Obviamente, si hay problemas genéticos muy severos, es muy probable que la infección vaya a ser potencialmente incluso fatal, como la niña que vimos ahorita en la historia. Pero a medida que vamos avanzando, nuestro sistema inmunológico pues se organiza y funciona mucho mejor, y muy posiblemente en la edad adulta la causa de las infecciones en la mayoría de los casos será de origen poligénica, medioambiental y de otros aspectos. Entonces, eso es lo importante. El mensaje que ustedes se llevan es que en los niños las infecciones primarias, que uno a veces dice, es una neumonía, y me he visto como 50 en el hospital, a mí me tratan como una
Entonces hay que abrir el ojo y quitarle un poquito la máscara a eso de que es muy normal ver un niño hospitalizado con una neumonía. No es tan común. Y hay que pensar siempre tanto en el microbio como en el hospedero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas enfermedades se empezaron a llamar inmunodeficiencias primarias. ¿Por qué? Pues porque obviamente eran los síntomas de enfermedades infecciosas y sin una causa aparente. Después apareció VIH, diabetes, falla renal, un montón de otras causas secundarias que también afectan al sistema inmune que conocemos como inmunodeficiencias secundarias. Pero hay una característica muy importante de todo esto, y es que no todo lo que hace el sistema inmunológico es controlar las infecciones. En ese proceso él tiene que pasar por muchas cosas. Y si ustedes consideran que a uno le puede dar una inmunodeficiencia porque no tiene interleuquina 2, imaginen lo que le puede dar a una persona que tiene el inflamosoma activado constantemente. No le van a dar infecciones, lo que le da es fiebre y manifestaciones como si fuera de una artritis. Le empiezan a doler las articulaciones, puede hacer derrames del pulmón estériles y puede hacer un montón de manifestaciones que van dañándole hasta los riñones. Eso no son infecciones, ¿cierto? ¿Y qué decimos de una enfermedad autoinmune? Es un problema de la regulación del sistema inmunológico. De pronto empieza a reconocer mis propias moléculas y a decir quién es este donde yo vivo, a ver que lo tengo que atacar. Y empiezo a causarle daños. ¿Han oído ustedes de hablar de enfermedades autoinmunes o no? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Artritis reumatoide. Lupus, artritis reumatoidea y muchas otras que van a conocer y que probablemente les va a tocar ver en la vida. Esos problemas de regulación normalmente no causan infecciones. Las alergias causan infecciones. No, causan unos síntomas de asma, de rinitis, de dermatitis. No hay infecciones, pero son problemas del sistema inmune. Entonces, tenemos que mover el chip también un poquito, desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque estos problemas genéticos del sistema inmune no solo son, perdón, me voy a ir hasta acá, enfermedades infecciosas, sino también problemas de regulación inmunológica. ¿Y cómo son esos problemas de regulación inmunológica? Ahí los están viendo. Eso se llama desregulación inmunológica. Entonces, en el espectro de allá estarán los pacientes que tienen problemas de infecciones y en este espectro de acá estaremos los pacientes con desregulación inmune. Ellos tienen problemas genéticos que no les dejan de hacer una buena respuesta a los microorganismos y por eso se infectan. Nosotros aquí podemos controlar las infecciones, pero nuestro sistema inmune con cualquier cosa se alborota y nos causa problemas. Eso es desregulación inmunológica. Si ven los dos extremos, quiere decir que puede haber gente que tenga un poquito de susceptibilidad a las infecciones y regulación inmunológica, sí. O sea, es un espectro que vas a ver en todos estos dos extremos y que te va a hablar de problemas en los pacientes. Que hay un paciente con una enfermedad autoinmune que está haciendo infecciones. Listo. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ese punto importante. Ahora, que es que está haciendo unas alergias horribles desde que nació al huevo y entonces se mantiene el pobre muchachito todo lleno de eczema y hace cada rato se le brota la piel y le sangra, que a veces unas de estas enfermedades son muy graves. No, eso es una alergia muy brava y démosle antihistamínicos y esteroides y de todo, claro. Le damos tantos esteroides que terminamos infectando al niño iatrogénicamente, cuando lo que deberíamos empezar a pensar, oiga, ¿por qué este niño está haciendo estas alergias tan horribles? ¿Cierto? ¿Eso es normal? No, van a ir al hospital y van a ver niños enfermos, pero si se fueran a trabajar después a un colegio van a ver un montón de niños sanos que están intercambiando microorganismos y toda clase de cosas todo el día y no se están enfermando. Todo lo que ustedes van a ver y seguirán viendo el resto de sus vidas son cosas que no son tan comunes y si son de ese tamaño y de esa gravedad hay que pararles bolas porque puede haber un problema inmunológico. Además de eso, miren que algunos pacientes pueden tener manifestaciones no inmunes, es decir, el niño con síndrome de Down hace infecciones, es que también tiene problemas inmunológicos, sí, causados por su síndrome, que apenas se reconocen desde hace unos pocos años. Entonces, habrán manifestaciones no inmunes o habrán incluso el desarrollo de neoplasias, porque ustedes o lo han visto o lo van a ver cómo el sistema inmune trata de regular la aparición del cáncer, ¿cierto? Es nuestro mayor celador para que las células cuando se desorganicen no puedan avanzar. Así que nuestro sistema inmune está continuamente haciendo una vigilancia completa de los tejidos, buscando células potencialmente dañinas y las destruye.
Si eso no puede pasar, los pacientes se hacen susceptibles a infectarse con otros microorganismos y desarrollan enfermedades como el cáncer. Y por último tendríamos la falla medular, que es cuando la médula ósea que les mostré ahorita viene funcionando muy bien y de pronto el niño se enfermó de una gripita y 8 días después está en la UCI hospitalizado porque se quedó sin células en la sangre y se infectó. Eso es lo que se conoce como falla medular. Y hay fallas medulares agudas, tempranas, que se ven en los niños, que digamos que al menos en una cuarta parte de los pacientes se puede demostrar un problema genético, así como más adelante. Yo podría tener una falla medular y no me estoy dando cuenta, hasta que un día hago una neumonía y me hacen el hemograma y me dicen, oiga, su leucocito está bajito. Ah, no, búsqueme el cáncer, y me empiezan a buscar el cáncer por todas partes, no lo encuentran, y de pronto dice alguien, venga, hágame una aspirada en la médula ósea de los huesos. Ay, este señor se está quedando sin células. Eso pasa. Entonces, lo bonito de aprender de estas enfermedades es todo lo que nos enseña sobre lo que debemos entender sobre otras enfermedades que no tienen un origen necesariamente genético. Entonces, aquí se dan ustedes cuenta, cada vez vemos en este pie, la parte azul son los pacientes con problemas de infecciones en estas enfermedades, pero ya vamos más o menos en más de una cuarta parte de pacientes que también manifiestan problemas de regulación inmunológica. Y ustedes de ahora en adelante van a ver en la clínica, el dermatólogo les va a venir a hablar de lupus, de artritis y de esas cosas, el alergólogo les va a hablar de asma, les va a hablar de todas esas cosas, pero nunca se olviden de que ellos están sentados ahí porque están hablando de inmunología. ¿Listo? Muy bien. Estos problemas genéticos del sistema inmune, como les dije, se vienen estudiando desde hace muchos años. Voy a leerles esto rápidamente. Estos son los diferentes grupos. Este artículo, para quien quiera tomarle una foto, lo pueden buscar por Google. El artículo está gratis en internet. Ahí está el catálogo de todos los problemas genéticos que hemos catalogado. Yo pues ya me salí de acá, pero trabajé 11 años con este comité y catalogamos todas las enfermedades genéticas del sistema inmune en humanos. Yo los invito a que bajen ese artículo si quieren, que está gratis en internet. Y estos son los principales grupos. Obviamente es por la manifestación clínica más importante inmunológica. Estos son los que hablábamos ahorita de la niña y de David. Estos pueden ser un niño con síndrome de Down haciendo infecciones. Este es un problema como el de el doctor Ogden Bruton, que no tenía anticuerpos. Y este podría ser un problema como el del paciente nuestro, que hacía infecciones, pero también tenía manifestaciones de inmune. Y aquí tenemos otros pacientes como los que tienen problemas en células fagocíticas, en la inmunidad innata, como por ejemplo, y en la inmunidad intrínseca, como por ejemplo las verrugas de la enfermedad que les hablé. Ustedes saben qué células infectan a esos pacientes, qué células son las que son el blanco de la infección de papilomavirus. Típicamente, no les da sino verrugas en la piel. Epiteliales. Epiteliales, entonces. Las células epiteliales. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Queratinocitos. Queratinocitos, claro. Les infectan los queratinocitos. Los papilomas infectan los queratinocitos. Las células madres que producen los queratinocitos. Entonces en estos pacientes no aparecen sino verrugas. Y hay que ver la familia. 3 individuos llenos de verrugas y los otros 4 todos sentados en la mesa toda la vida. Y nadie se ha preguntado, ¿oíste por qué se infecta por qué no? Porque ni siquiera se dan cuenta de que eso es un problema infeccioso. Y entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le tocó de la historia de los dermatólogos? Oiga, no, ¿sabe qué? Realmente eso sí es un problema inmunológico, pero de los queratinocitos. Cuando dice queratinocitos, acaso pertenece al sistema inmune, volvemos al cuento. Las infecciones virales infectan, ¿cierto? Y muchas infecciones, diferentes tejidos. La respuesta inmune intrínseca tiene que ver mucho con el control de esas enfermedades. Y en estos pacientes, ese problema está alterado en los queratinocitos. Esto solamente es un ejemplo de los diferentes genes, simplemente se los trae para que los vieran. Hay algo un poco más fácil de absorber acá en términos inmunológicos, que es otra publicación que tenemos, en la que sacamos como, esta se llama así, clasificación fenotípica, por manifestaciones clínicas e inmunológicas en cuadritos. Entonces es más fácil de utilizar e incluso tenemos una aplicación. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de estas enfermedades? Lo hemos venido hablando todo el tiempo. Listo. Las infecciones. ¿Cómo así? ¿Por qué las infecciones? Porque las infecciones cambian dependiendo de dónde está el problema genético del sistema inmune.
Y eso lo aprende uno desde el pregrado porque le enseñan, oiga, ¿los anticuerpos para qué sirven? ¿Para qué infecciones sirven? Todas. Pues, Todas. víricas, fúngicas, bacterianas y Exacto. parasitarias. Entonces, pero si vamos a ver un paciente con problemas de anticuerpos, resulta que no se está infectando de todo eso. Un niño que no tiene anticuerpos puede que le dé ocasionalmente una infección viral, y típicamente es por enterovirus, que son esos virus que provocan diarreas y problemas gastrointestinales, ¿cierto? Pero que lo que les da más a ellos, bacterias extracelulares, porque acuérdense que los anticuerpos no entran dentro de las células. Allá no van a meterse allá pues a atacar la célula por dentro, que ya tiene su propio sistema inmune intrínseco. Entonces son infecciones extracelulares y típicamente por bacterias. ¿Listo? ¿Que les puede dar una infección por hongo? Muy raro. ¿Que les puede dar una infección por herpes zóster? Muy raro. Pero típicamente tienen infecciones por bacterias. Y son recurrentes, porque el chico hace la infección, lo llevan al hospital, lo tratan, sale bien, y 3 meses después vuelve y hace otra infección. Eso le está contando a usted que hay un problema. Es muy distinto de que uno tenga, por ejemplo, un problema congénito en el pulmón, y que cada vez se le infecte el pulmón derecho, el lóbulo inferior, porque tiene ahí como un problemita anatómico y se le está infectando. Estos niños hacen un día la infección aquí, al otro día la hacen acá, y a veces la pueden hacer en los dos pulmones. Eso está revelando un problema importante en ese punto. Entonces, en las enfermedades por anticuerpos, los problemas son de bacterias extracelulares fundamentalmente y de algunos hongos, de algunos virus, particularmente enterovirus. Y hay un problema complicado, porque acuérdense que pues los niños de nosotros también reciben ahora una vacuna para la diarrea. ¿Listo? ¿Qué es? Replicativa también. La de rotavirus, que se empieza a poner a partir de la cuarta sexta semana, y si un niño no tiene sistema inmune, eso lo puede matar. Claro. Y a veces es difícil, entonces dicen, entonces ¿cómo hacemos, José? ¿Qué angustia? ¿Cómo vamos a encontrar a esos niños? Pues sí, es muy difícil, pero ya hay pruebas de tamización neonatal. No sé si ustedes saben qué es eso. Sí. Cuando el niño nace, le toman unas muestras de sangre, los ponen en unos filtros especiales y en los países desarrollados van y en 8 días les hacen un screening o una tamización de hasta 60 enfermedades genéticas que son potencialmente fatales o inhabilitantes en el primer año de vida. Y eso es muy importante porque estamos haciendo medicina preventiva. Antes de que el niño tenga el daño neurológico, nos encontramos con el problema en el neonato. Aquí no lo hemos podido implantar porque los gobiernos han estado mirando para arriba, todos, y ninguno se ha dado cuenta de la importancia de eso. Es que es la niñez, pues son el futuro de toda esta humanidad y tenemos que hacer algo por ellos. Entonces, las infecciones. Aquí típicamente van a ver ustedes, nosotros tenemos estos afiches, pero ustedes los pueden bajar también de internet y les cuentan cuáles son esas infecciones, cuáles son los efectos de esas infecciones. Por ejemplo, que el niño no crezca bien, que a veces desarrolle aftas, que tenga problemas de los oídos, que no responda bien a las vacunas, diferentes cosas que les pueden ayudar en ese proceso. En otros casos las infecciones pueden ser una sola y se murió el niño y nadie se dio. O en la UCI dijeron, uy, de malas el chiquito que se murió de esta infección. ¿Cómo así? ¿Cierto? Por lo menos no pensar en que haya algo de volver a hablar con los papás, porque de pronto descubre uno, como nos ha tocado a nosotros, que en la familia venía una enfermedad y quedaban por ahí unos tíos abuelos que se murieron cuando estaban chiquitos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado con los papás? Papá, ¿cómo era la familia tuya? Yo les cuento. Haciendo un árbol genealógico de mi familia, hace 2 años, en plena pandemia, me encontré con el nombre de mi papá. Ay, finalmente, ya sé. Cuando miro, el niño falleció a los 3 meses de una infección. Ahí decía pues que había fallecido. Y era el nombre exacto del papá de mi papá. Cuando fui a hablar con mi papá, y me dijo, sí, es que nosotros tuvimos un hermano de él que se falleció, pero también le había puesto el mismo nombre. Y se murió chiquito. Nadie sabía. Entonces, es bueno eso, porque le ayuda a uno a aprender mucho sobre eso. Hay miles de causas de problemas inmunológicos secundarios, no se los voy a mencionar, pero ya la compañera nos dijo, a los pacientes inmunosuprimidos les da problemas y hay que tratar de descartar todo esto rápidamente para poder tratar de investigar cuando es un problema genético. Y para eso tenemos que hacer familiograma, muchachos, eso no es por pasar por genética, lo tienen que hacer y lo van a tener que hacer en pediatría y quizás en algunos adultos probablemente. Entonces, todo esto conjugado con lo que ustedes ya saben que será el trabajo que ustedes van a hacer, una historia clínica, un examen físico, una historia familiar,
mirar la epidemiología de estas enfermedades y sospechar en algo para pedir exámenes. No es preguntarle a Google que qué hago, no. Sospechar la enfermedad y llegar a diagnosticarla si es posible. Estos solamente son algunas de las infecciones que nosotros hemos visto en pacientes. Muchas de ellas son muy severas, como lo pueden ver, otras no lo son tanto, pero todos son problemas genéticos que resultan en enfermedades infecciosas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este niño, mire cómo se le ulceró ese ganglio en la axila y le empezó a botar pus, eso se llama escrófula, y eso habla mucho de un problema inmunológico. En este otro, que no se ve muy bien acá, está lleno de verrugas en las manos. Las verrugas cutáneas le están diciendo a usted que esa persona probablemente tiene un problema inmunológico genético. Pero es que está muy grande, toda la vida ha tenido verrugas. No es que le aparecieron a los 15 años, sí, dígame cuántos adultos ve por ahí usted en la calle con verrugas. Entonces, esto es raro. Este niñito finalmente lo pudimos tratar por mucho tiempo, pero como vivía en una zona de Caldas, en el departamento de Caldas, falleció. Esto es cándida, es un hongo que lo tenemos todos en la piel y a este niño le estaba causando. Este es el esófago del niño, este es el esófago después del tratamiento. Todo esto blanco es el hongo invadiéndole todo el esófago y la boca al niño. Entonces, si eso es persistente, eso no es normal. En esta chiquita, por ejemplo, fíjense que ella llegó muy hinchada y con muchos problemas de la piel, pero cuando logramos bajarle la hinchazón y controlarle la infección, le apareció este ganglio, miren que es muy parecido a este de acá, a punto de reventarse por la vacuna que le estaba causando ese problema, y eventualmente tuvo que sacar el ganglio y la niña falleció porque estaba muy malita. Y este otro chico, desafortunadamente, también nos lo mandaron desde Barranquilla. Estos son los pulmones en una tomografía, no sé si están familiarizados con estas imágenes. Aquí está el corazón. Los pulmones de un niño deben ser como de este colorcito todo, pero negritos, con unas rayitas ocasionales que corresponderían a los bronquios. Esto es un pulmón que se comió la bacteria entero. Esto es un hueco dentro del pulmón. Esto se llama neumonía necrotizante. Toda esta parte blanca es lo que se llama una consolidación. Una espumita que es el pulmón se volvió una cosa pastosa, que es lo que queda después de esa infección. Y aquí tenemos un absceso cerebral. Esta es una tomografía del cerebro, en donde este niño tuvo una siembra de esta infección al cerebro. Entonces, ahí es que tiene que uno abrir los ojos, y sobre todo lo vamos a ver usualmente en niños, pero también en adultos. La electroforesis ya les conté para qué sirve. Ahora ya tenemos la dosificación de los isotipos de inmunoglobulinas para ver cuándo hay problemas en ese lugar. Tenemos una herramienta muy importante que usamos mucho ahora, que es la de poder cuantificar esas células en la periferia, y obviamente eso es bien interesante porque nos permite aprender mucho y obviamente diagnosticar rápido a los pacientes. Podemos medir algunas fracciones del complemento y podemos hacer análisis genéticos y algunos análisis moleculares especializados. Pero cada vez vamos llegando más lejos y podemos diagnosticar más rápido a los niños para aprender de ellos. Entonces, aquí es cuando nosotros entramos y ya tenemos pacientes con un fenotipo como esta señora que tenía verrugas de toda su vida y que había tenido un hongo en la cabeza y una bacteria en la columna cuando estaba chiquita, y resulta que tiene un problema genético bastante severo, pero tiene 57 años. ¿Cómo llegó esta señora? A punta de antibióticos llegó hasta los 57. Pero empezó a hacer infecciones graves desde los 5 años, para que se den cuenta. Y descubrimos que era lo que tenía. Pacientes, muchos. Ya les conté de uno, es este chiquito de acá. Mírenlo, después de estar casi 3 meses hospitalizado en el infantil, cómo le cerró, esta le cerró, que se abrió, aquí la tenía todavía en el nódulo. Supimos que el problema de él estaba en esa vía del interferón gamma, era realmente un problema del receptor de interleuquina 12. Le pudimos dar finalmente la terapia antimicobacteriana, que se llama así para tratar las micobacterias, y el niño que la venía reciente no respondía. Entonces, ¿qué le pusimos? Interferón gamma. ¿Es que existe interferón gamma para usar en la gente? Sí. Hay muchas citoquinas que ya están disponibles comercialmente y que nos ayudan en estos pacientes que las necesitan mucho. Entonces, aquí tenemos todos los problemas derivados, desafortunadamente no alcanzo a presentárselos hoy, pero su problema estaba aquí, en este receptor. Y es porque miren que cuando las células fagocíticas fagocitan a las bacterias, se activan una serie de mecanismos que llevan eventualmente a que esta célula fagocítica produzca interleuquina 12 y le diga al linfocito T, oiga, por este receptor, hágame el favor y produzca mi interferón gamma, que necesito que potencie mi actividad microbicida.
Ese es el linfocito. Desde el ganglio se va hasta el sitio de la infección y llega y le dice, venga, yo le voy a dar el interferón gamma. Así se activa se potencia la actividad microbicida del macrófago y así es destruida la bacteria. Este paciente no tenía esta molécula de acá, esta. Entonces, por más interleuquina 12 que producía el fagocito, el linfocito T no se enteraba de qué estaba pasando. Entonces no producía interferón gamma. Por eso cuando le dimos el interferón gamma exógeno, el paciente se alivió, pero tardó más o menos un año en controlarse la infección. Ya llevaba 22 meses en tratamiento. Había gente que incluso decía que podía ser un cáncer, y resultó ser un problema genético del sistema inmune, un error innato de la inmunidad. En cambio, este muchacho de 14 años, que aparentemente no tenía ningún problema, empezó a desarrollar un problema muy complicado. Ustedes más o menos saben qué es esto, se los puedo explicar. Esto es una tomografía axial computarizada, esto es un corte sagittal. Y aquí lo que están viendo es el abdomen de una persona normal. Esto es el hígado. Acá está el hígado, está en la aorta, ahí dice A, las vértebras, estos son el conjunto de músculos lumbares. Aquí está el vaso y este es el intestino. Más o menos se orientan ahí con eso. No sé hasta dónde hayan llegado, pero me entienden un poco la gráfica. ¿Listo? Concentrémonos en estos dos. Ese es el tamaño normal del hígado, ese es el tamaño normal del hígado del vaso, que es este, de una persona normal. Este es el hígado del paciente y este es el vaso del paciente. ¿Cómo se llama eso, Hugo? Hepatosplenomegalia. El niño estaba sano antes. De pronto un día empezó a hacer fiebrecitas, lo llevó la mamá. El niño está anémico, el médico palpó. De pronto tiene el hígado un poquito crecido. Se lo llevó para la casa, dele esto, para la anemia, para eso. Vuelve el muchachito al mes. Oiga, es que mire, ya le está doliendo como aquí. Uy, ese hígado va para arriba. Miren hasta dónde llegó, se están tocando los dos órganos. Esto puede ser grave. Gravísimo. Grave y potencialmente fatal, porque el hígado se está creciendo y el vaso se está creciendo porque se están acumulando un montón de células y se está inflamando el hígado y el vaso. Entonces, esa hepatosplenomegalia es lo que conocemos como síndrome linfoproliferativo, en donde las células del sistema inmune proliferan. Pero es que todo es maligno. No todo es maligno. En este paciente no había nada maligno. Simplemente el problema de él estaba en que el sistema inmune estaba hiperactivado, pero no sabíamos por qué, porque no encontrábamos la causa. Entonces empezábamos a sospechar en un problema de regulación inmunológica. Y cuando hicimos el problema nos encontramos que en la sangre del chico había unas células fagocíticas que se estaban fagocitando a los eritrocitos. Vea, esa es una célula fagocítica fagocitándose un eritrocito. Esta fagocitándose un linfocito. Y esta fagocitándose un linfocito y un macrófago. ¿Qué es eso? ¿Cómo le dirían ustedes a esto? Fagocitosis, ¿cierto? Originalmente se describió en hematíes, entonces le dicen hemofagocitosis. Eso no es normal. Eso es anormal porque las células fagocíticas no tienen por qué estar fagocitándose las células de uno. Eso es un problema de regulación inmunológica grave, en la que este problema es el resultado de esa activación excesiva. El hígado se crece marcadamente, el vaso se crece marcadamente y el paciente se puede morir si no se da usted cuenta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le doy? ¿Antibióticos? No está infectado. ¿Qué le doy? Regulador. O sea, inmunomodulación, por no decir inmunosupresión, porque inmunosupresión es llevar a un paciente hasta el punto en que no pueda responder adecuadamente a muchas cosas. Pero si esto está hiperactivado, entonces lo puedo volver a normalizar. Y tengo que utilizar drogas que supriman un poco al sistema inmunológico hasta que el paciente entre en remisión. Para fortuna de nosotros, un niño de 14 años, finalmente terminamos nosotros en la unidad de hematología del hospital y pudimos hacerle el diagnóstico y se trasplantó. ¿Por qué? Porque tenía un problema genético en la citotoxicidad de las células, que lo ven ahí. Y ese problema genético de la citotoxicidad de las células, que se la muestro una célula citotóxica matando a una célula infectada. Simplemente las proteínas que deben destruir a esta célula en el paciente no estaban. Esa proteína llamada perforina, la que perfora la membrana de las células y las destruye.
En el paciente no existía. Entonces las células citotóxicas eran tratando de matar a las células infectadas, aparentemente porque nunca pudimos encontrar la causa de la enfermedad. Simplemente esto se volvió incontrolable y se convirtió en una cascada hiperinflamatoria que terminó casi llevando al niño hasta la UCI. Estuvo 4 meses hospitalizados hasta que nos dimos cuenta y nos llamaron a nosotros. Y finalmente pudimos trasplantar al niño y gracias a Dios la cosa está muy bien. Ahí ven más o menos ese mecanismo de la citotoxicidad de las células, y aquí ven los gránulos y en su interior esas proteínas que se llaman perforinas y granzimas, que son las que matan a las células cancerosas o las células infectadas. En el paciente no existía esta perforina y por eso esos gránulos citotóxicos estaban vacíos, y eso hacía que las células más y más y más se activaran. Entonces ahí ven ustedes cómo es que tenemos diferentes patrones de errores innatos de la inmunidad. No todos son infecciones. ¿Listo? ¿Cómo los tratamos? Ya hablamos mucho de eso. Muchas cosas que tenemos que hacer en términos de prevención: nutrición, vacunas, profilaxis en algunos casos, si hay que dar antibiótico profiláctico. Tenemos pacientes sin antibiótico profiláctico hace muchos años, sí. Profe, la paciente de 57 años que usted habló que ella había sobrevivido a punta de antibióticos, ella, pues supongo que ha generado resistencia a antibióticos. Entonces, No, realmente no. O sea, la verdad, estamos también, bueno, ahorita va a salir el artículo este año porque es un problema genético del sistema inmune nuevo también. A ella le falta la interleuquina 7. Y la interleuquina 7 estimula la activación de los linfocitos T. Entonces, ella ha hecho infecciones por oportunistas, es decir, tuvo un hongo que le afectó el cerebro, después una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, una tuberculosis en la médula, hizo un zóster, un herpes zóster diseminado, sobrevivió a eso y dejó de hacer infecciones. Se le puso en un antibiótico profiláctico que se llama Bactrim y desde eso no ha vuelto a hacer infecciones importantes, solamente a nivel gástrico. Entonces, uno a veces se queda aterrado y dice, pero como una persona que no tiene esta hormona del sistema inmunológico es capaz de llegar hasta aquí. Y tiene un coleguita por allá en Cali, que no es familiar cercano de ella, pero que ya sabemos que tienen, porque tienen la misma variación genética, que son relacionadas desde hace 200 años, y resulta que el chico está con una histoplasmosis, que es un hongo, histoplasma capsulatum, es un hongo muy bravo que le da a la gente inmunocomprometida, y ese hongo no se le ha querido quitar, se le comió la nariz, le tiene los pulmones vueltos nada, después de una tuberculosis, y el chico está ahí con antibiótico, con antifúngico todo el tiempo porque no lo hemos podido controlar. Así es, en un paciente de pronto se controló todo, este chico tiene 22 años y está todo aporreado y no hemos podido, no hemos podido controlar eso. Gracias a Dios hay una compañía farmacéutica que creó una forma de interleuquina 7 humana que va no como una subunidad sino como 2 subunidades. La interleuquina 7 humana normalmente, la recombinante, la que se podría usar en las personas, dura pocas horas, entonces imagínense, uno tendría que estar inyectándose varias veces al día. Esta gente diseñó una molécula de interleuquina 7 pegada de otra de manera de que sobreviven las moléculas en el cuerpo del paciente hasta por 3 meses. Entonces les digo, esto está cambiando mucho. Entonces ahora tenemos la oportunidad de hacer eso, ya les conseguimos los pasaportes, las visas, estamos esperando que nos den el ok para llevar a los niños a esta señora y al chico a Estados Unidos para que les den la enzima recombinante, a ver si podemos solucionar ese problema porque no hay como trasplantarlos tampoco. ¿Cierto? La señora era la de la foto, la que tenía todas las verrugas, entonces ella está infectada y obviamente las verrugas se le han controlado un poco, pero ahí siguen creciendo. Bueno, entonces ya hablamos de la gamma-globulina, hablamos de las enzimas recombinantes, de los monoclonales que hay montones y obviamente de la reconstitución inmunológica de la que les hablé. Este fue el primer artículo que publicamos nosotros de trasplantes en personas en Colombia. Y aquí pueden ver ustedes que a pesar de que llegan las supervivencias alrededor del 70%, pues para hacer los primeros 70 trasplantes que hacemos en Colombia desde hace 15 años, pues no vamos tan mal. Hay países en Latinoamérica donde no se hacen trasplantes, porque a la gente le da miedo. Pues cuando yo llegué aquí y empecé a hablar de trasplantes, todo el mundo me decía, no, es que esos niños están inmunocomprometidos y se infectan y se mueren. Sí, pero si usted no me ayuda a que esos pacientes sobrevivan, se van a morir de todas maneras. Entonces entiéndame, si trasplantamos, nos va a ir mejor, ¿cierto? Venga, hagamos un equipo. Y armamos unos equipos tremendos y ahora hay equipos de esos en el Hospital de la Misericordia de Bogotá, en la Fundación Valle de Cali, aquí en el Pablo Tobón Uribe, en las Américas, y todos ellos trasplantando a estos pacientes para que sobrevivan. Porque la medicina
medicina no es para un montón de gente, es para cada paciente que tengamos. Y eso tiene que tener uno muy claro, porque hay gente que me dice, pero es que eso es muy raro y con todo lo que hay que hacer en el mundo. Sí, pero es que unos estamos llamados a hacer una cosa y otros otra. Pero no se nos olvide que todos tienen derecho. Esta es diferentes moléculas que se están utilizando ahora mucho para esos problemas de falta de regulación inmunológica. Y todos son moléculas de esas raras de las que hablan. Algunas de ellas son simplemente monoclonales contra estas proteínas, otras son unas moléculas especiales que controlan la respuesta inmunológica. Y esto se lo hicimos a un pacientico de nosotros también allá en Estados Unidos, donde yo trabajaba. Es lo que se llama terapia génica. En este caso, las células del niño enfermas se le extraen mediante una aspirada de médula ósea y se infectan con un virus modificado que tiene el gen normal, porque el de él está dañado. El del que está dañado es el que causa la enfermedad. Entonces, a través de un virus modificado se infectan las células para que el gen normal quede dentro de las células, y así las células empiezan a proliferar normalmente y se le reinfunden al niño. Ya se usan en este chico, pudimos obtener la reconstitución inmunológica completa. Y aunque esto sea costoso, pues es la terapia del futuro. Este es David, con el que empezamos, ¿cierto? Este fue el primer niño que trasplantamos en Colombia, en el 2008, con una inmunodeficiencia severa combinada, que ya se le había muerto el primito. Y esto es nuestro niño estrella, al que le hicimos la terapia génica al año y medio de vida. Está celebrando sus 7 años de vida y sigue creciendo. Entonces, fíjense que uno puede hacer cosas bacanas. Y a mí me parece que todos en lo que hacemos, en el quehacer nuestro, eso es lo que tenemos que buscar. Lo mejor para nuestros pacientes y aprender mucho de ellos para aplicárselo a nosotros. No sé si tienen alguna pregunta. Mi correo es jose.blanco